Yo soy Gabriela y esta es mi historia. Durante mucho tiempo pensé que mi familia era como cualquier otra. Desde afuera parecía normal. Una casa, una mesa donde comíamos juntos y una rutina diaria. Pero dentro de esa casa había algo que poco a poco empezó a sentirse más fuerte que cualquier otra cosa: el miedo. Todo comenzó cuando yo tenía alrededor de 9 años. Mi papá llegaba del trabajo cansado y muchas veces de mal humor. Al principio eran solo discusiones con mi mamá por cosas pequeñas como el dinero, el trabajo o las tareas de la casa. Pero con el tiempo esas discusiones se volvieron más fuertes. Los gritos eran cada vez más intensos y la tensión en la casa se podía sentir todo el tiempo. Muchas noches me quedaba en mi habitación escuchando todo desde lejos. A veces mi mamá intentaba calmar la situación guardando silencio, pero otras también respondía con enojo. Yo solo esperaba que todo terminara. Con el tiempo empecé a sentir algo que no sabía explicar. No era solo miedo, era una especie de angustia constante. Me preguntaba por qué mi familia era así, por qué nadie parecía poder cambiar lo que estaba pasando. En la escuela me preguntaban cómo estaba mi familia y yo siempre respondía lo mismo: todo está bien. Pero dentro de mí sabía que no era verdad. Un día, después de clases, una amiga me vio más callada de lo normal y me preguntó qué pasaba. Al principio no quería decir nada, pero finalmente le conté lo que estaba pasando en mi casa. Me dijo que tal vez no podía elegir la familia en la que nací, pero eso no significaba que mi vida tuviera que quedarse así para siempre. Y la verdad, nunca lo había pensado de esa forma. Siempre creí que mi vida estaba determinada por lo que pasaba en mi casa, pero ella me dijo que tal vez no podía cambiar todo lo que pasó, pero sí podía decidir qué hacer con eso. Esa conversación quedó dando vueltas en mi cabeza durante días. Por primera vez empecé a pensar que tal vez mi vida no estaba completamente determinada por mi familia. Y entonces me hice una pregunta que nunca antes me había hecho. ¿En realidad esto es todo lo que puedo hacer? ¿Solo aceptar lo que pasa? ¿O puedo decidir algo diferente para mi vida? Así como la familia de Gabriela, muchas familias viven situaciones de violencia dentro de sus hogares. Estas experiencias no solo afectan las relaciones familiares, sino también la forma en que una persona comprende su propia existencia. Desde la perspectiva del existencialismo, el ser humano no solo se define únicamente por las circunstancias en las que vive. Esta corriente plantea que las personas se enfrentan situaciones difíciles que pueden generar angustia, pero también tienen la capacidad de reflexionar sobre su vida y tomar decisiones sobre su futuro. En el caso de Gabriela, podemos observar varios elementos importantes. Primero, la angustia existencial, que aparece cuando ella comienza a cuestionar el sentido de lo que está viviendo. Segundo, la libertad, que se manifiesta cuando Gabriela se pregunta si realmente debe aceptar esa situación o si puede elegir un camino diferente. Y finalmente, la responsabilidad, ya que reconocer esta libertad también implica asumir decisiones sobre su propia vida. El psiquiatra y psicólogo Viktor Frankl explicaba que los seres humanos no siempre pueden elegir las circunstancias que les toca vivir, pero sí pueden elegir la actitud con la que enfrentan esas experiencias y el significado que les dan. Por otra parte, el filósofo Jean-Paul Sartre afirmaba que el ser humano está condenado a ser libre, lo que significa que incluso en situaciones difíciles siempre existe la posibilidad de tomar decisiones sobre nuestra vida. Además, el filósofo Karl Jaspers hablaba de las situaciones límite, momentos de la vida que confrontan a la persona con el sufrimiento y lo obligan a reflexionar profundamente sobre su existencia. En este caso, la violencia familiar se convierte en una situación límite para Gabriela, porque la enfrenta a preguntas sobre su vida, su libertad y el tipo de futuro que desea construir. Desde el existencialismo, el caso de Gabriela muestra cómo una experiencia de violencia familiar puede generar angustia y cuestionamientos sobre la vida. Sin embargo, también evidencia que el ser humano posee la capacidad de reflexionar sobre su situación,
y tomar decisiones que le permitan construir un significado diferente para su historia. Hoy puedo contar esta historia sin que se me quiebre la voz. Durante mucho tiempo pensé que lo que pasaba en mi familia definía completamente quién era yo, pero después de un tiempo en terapia empecé a entender algo importante. Mi historia forma parte de mi vida, pero no tiene que definir todo mi futuro. Hablar de lo que viví no fue fácil. Hubo momentos de tristeza, enojo y también miedo, pero poco a poco empecé a comprender que lo que había vivido no era algo que debía ocultar, sino algo que podía entender y transformar. No elegí todo lo que me pasó, pero sí puedo elegir quién quiero ser a partir de ahora.